Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí de nuevo saludándoles, esperando que hayan pasado una Semana Santa bonita, una Semana Santa hermosa. Pues el día de hoy, mis amigos, quiero compartirles lo que la Biblia enseña acerca del día de descanso. Dios en su grande sabiduría, Dios en su gran amor por la humanidad, nos ha regalado un día en el cual podemos venir a Él y adorarle. Un día para dedicarle a Él exclusivamente. Un día para tener comunión con Él y unos con otros. Y ese día claramente está especificado en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Se los voy a leer. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que habita dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí claramente vemos que Dios ha designado un día para adorarle a Él. Y ese día es el séptimo día. Ahora, noten que dije, y noten que la Biblia dice que Dios mismo designó ese día. Es decir, ya Dios lo escogió para nosotros, ya Dios lo apartó. Ese día no lo escogemos nosotros, eso no es de nuestra incumbencia. Eso le pertenece solamente a Dios, ¿sí? Y Dios no eligió el primer día de la semana, Dios no eligió el tercero, el quinto o el sexto. No, Dios ha elegido ya el séptimo día, ¿sí? Repito, no podemos decir, bueno, tú escoge aquel día y yo escogeré este día. No, no caigamos en el mismo ejemplo de desobediencia que cometió Caín. ¿Recuerdan la historia de Caín y Abel cuando Caín mató a su hermano? Pues antes de que matase a su hermano, Dios les había pedido a ambos hermanos que construyeran un altar y sacrificaron un corderito. El corderito obviamente representando a Jesucristo que habría de morir en el futuro por toda la humanidad. Entonces dice la Biblia que Abel trajo, tal y como Dios lo ordenó, un corderito y lo sacrificó, y dice que Dios aceptó el sacrificio de Abel, le agradó, pero no aceptó ni le agradó, es más, rechazó la ofrenda que Caín había traído. ¿Por qué? Bueno, porque Caín no trajo lo que Dios le había dicho. Caín trajo lo que él pensó que Dios iba a probar. Él trajo la cosecha de su campo, los primeros frutos, pero repito, Dios rechazó su ofrenda. ¿Por qué? Bueno, porque Caín trajo lo que le vino en gana. Él desobedeció expresamente el mandamiento de Dios. Dios fue específico. No me traigan nada excepto lo que les he pedido, una oveja. Entonces Dios fue específico, como lo fue con Adán y Eva también. En el jardín del Edén, Dios les había dicho a Adán y Eva, ¿saben qué? Coman de todos los árboles que hay aquí a su alrededor, excepto de este árbol que está aquí en el medio, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese ni me lo toquen. Dios tuvo que ser específico. Y en el día que Dios ha escogido, el día de adoración, Dios también ha sido específico y ha escogido el séptimo día de la semana. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el séptimo día de la semana? ¿Verdad? Esa es la pregunta de rigor. Ya claramente hemos visto que el séptimo día es el día que Dios ha designado. Pero ¿cuál es el séptimo día de la semana? Unos dicen que es el domingo, otros dicen que es el sábado. ¿Sí? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Bueno, antes de ir a la Biblia, quiero decirles esto. Busquen en su calendario. Ahí está. Busquen en cualquier calendario y vean dónde termina la semana de 7 días. Y ahí les va a decir cuál es el séptimo día. Cualquier calendario les va a decir que el séptimo día es el sábado. ¿Ok? Eso siempre ha sido.
Ahora, hay unas Biblias que son un poquito más claras y específicas, más directas. De hecho, la Biblia católica, la versión Félix Torres Amat y la versión Dios habla hoy, en vez de decir acuérdense del día séptimo, dicen acuérdense del día sábado. Es clarísimo. El sábado. De hecho, la palabra sábado en hebreo es Shabbat, que quiere decir cesar, cesar de trabajar, descansar. Ahora, quiero hacer una aclaración. Esto que leímos en Éxodo es el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. ¿Ok? La santa ley de Dios, como sabemos, fue escrita en tablas de piedra y con el mismo dedo de Dios. Eso está en Éxodo 31, versículo 17 y 18, cuando Dios le dio a Moisés las tablas del testimonio. ¿Sí? ¿Por qué en piedra? Bueno, porque jamás se pueden borrar, son eternas como Dios es eterno. ¿Por qué con el dedo de Dios? Porque es algo sagrado, es algo que Dios mismo se ha encargado en escribir. ¿Ok? Así que, repito, es el día que Dios escogió, es el día que Dios ha apartado, que fue escrito en los 10 mandamientos en tablas de piedra y con el dedo de Dios. Es decir, ahí no hay vuelta de hoja. Ese es el día que Dios ha designado y punto. No podemos añadir a lo que Dios ha escrito ya. Ahora muchos dirán, bueno, es que el sábado era solamente para los judíos. ¿Será eso así? Bueno, en Génesis capítulo 2, Génesis, el primer libro de la Biblia, vemos ahí que Dios en la creación, en su obra creadora, hace la luna, el mar, el cielo, las estrellas, y en el sexto día hace el ser humano, Adán y Eva, y luego implementa el sábado como día de descanso. Déjenme y se los leo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Estamos en Génesis capítulo 2, del 1 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos aquí claramente que Dios estableció el séptimo día, el día de descanso, el sábado, en la obra de la creación, después de haber hecho a Adán y a Eva. Ahora yo les pregunto, ¿Adán y Eva eran judíos? Claro que no. De hecho, los judíos vinieron aproximadamente 2500 años después, con la creación de la nación hebrea, al mando del patriarca Abraham. Así que esto fue dado, el sábado fue dado desde la creación, con Adán y Eva. Es decir, es para toda la humanidad. Tú y yo somos descendientes de Adán y Eva. De hecho, en Marcos capítulo 2, versículo 27, Dios dice que Él da el día de descanso, el día de sábado, para beneficio nuestro. Dice ahí, Marcos 2:27, también les dijo, el día de reposo, o sea, el sábado, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, el día de reposo, el sábado, fue hecho para beneficio del hombre, dice. No dice para el judío, no, dice hombre. Ahí está abarcando, ahí incluyendo a todo el género humano, a ti y a mí, judíos y no judíos, todos están incluidos. ¿Sí? Entonces, no fue dado solamente para los judíos, eso fue dado para toda la humanidad. ¿Sí? Otra cosa que quiero compartir con ustedes. Aparte del sábado, Dios también instituyó el matrimonio, Adán y Eva. Así que dos instituciones que son base de cualquier sociedad, Dios nos regaló, Dios nos dio a la humanidad el matrimonio y un día para descansar en familia, para dedicarle a Dios. Amén. La Biblia es claro en eso, la Biblia es categórica en eso. Ahora, la Biblia dice que Jesucristo mismo guardó el sábado, el séptimo día. Eso lo vemos registrado en Lucas capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y luego el versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado.
Jesús, sabemos, se crió en Nazaret. Por eso se le llama en la Biblia Jesús de Nazaret. Se crió en la ciudad, en el pueblo de Nazaret. Y en el día de reposo, es decir, en el sábado, entró en la sinagoga. Sinagoga era el templo. Conforme a su costumbre. Dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí se nos dice claramente que Jesús tenía la costumbre de ir a la iglesia los sábados. Era su costumbre. Una costumbre no es algo que tú haces una sola vez. Una costumbre es algo que tú y yo hacemos repetidamente. Por ejemplo, alguien puede tener la costumbre todas las mañanas de tomar café. Alguien puede tener la costumbre de todas las mañanas salir a caminar, ¿sí? Entonces Jesús tuvo la costumbre, lo hizo repetidamente, era hábito, era estilo de vida, ir a la iglesia los sábados. Ahora, si tú y yo decimos que somos creyentes en Cristo, seguidores de Cristo, entonces tú y yo también tenemos que hacer lo que Él hizo cuando vivió aquí en la tierra, que es ir a la iglesia los sábados. ¿Ok? No otro día, sino el día en que Él apartó. Ahora, la Biblia dice que la misma Virgen María, la madre de Jesús, ella misma guardó también ese día, ella respetó ese día, ella lo consideró sacro, santo. Para nuestros amigos y hermanos católicos, que yo sé respetan mucho a la Virgen María, pues la Virgen María, repito, ella iba a la iglesia los sábados. Déjenme y se los muestro. Eso está en Lucas capítulo 23, del versículo 50 al 56. Y aquí voy a parafrasear un poquito para no tener que leerlo todo. Pero menciona aquí, a partir del versículo 50, que había un varón llamado José de Arimatea. Él era un hombre piadoso, era un varón justo que creyó en Jesucristo. Y él era fariseo, era parte del Sanedrín, pero él no había consentido en la decisión de los otros de crucificar a Cristo Jesús. Los fariseos fueron los autores intelectuales de la crucifixión de Cristo Jesús. Él no consintió en la decisión de ellos. Entonces, él fue ante Poncio Pilato y le pidió el cuerpo porque él quería darle santa sepultura. Y entonces Pilato cedió a su petición. Entonces José de Arimatea fue, dice la escritura, a bajar el cuerpo de Jesús. Y luego dice que lo envolvió el cuerpo de Jesús en una sábana y lo puso en un sepulcro, ¿sí? En el cual no se había puesto a nadie. Ese era un sepulcro que José de Arimatea había comprado, apartado para él cuando él muriera. Y era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Entonces podemos deducir que el día de preparación, que viene antes del día de reposo, obviamente es el viernes, ¿sí? Es el día de preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Sabemos que Jesucristo murió aproximadamente a las 3 de la tarde el viernes. Entonces, los días, de acuerdo a la Biblia, se cuentan de puesta de sol a puesta de sol. Entonces, cuando está diciendo aquí que era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo, está queriendo dar a entender que ya el sol se iba a poner el viernes por la tarde. Y entonces, las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Entonces, vemos aquí que algunas mujeres acompañaron a José de Arimatea al sepulcro, a la tumba, y estas mujeres vieron cómo había sido puesto el cuerpo. Podemos deducir claramente que entre esas mujeres iba la Virgen María, porque obviamente ella estaba al pendiente de la muerte de su Hijo Cristo Jesús. Quizás también María Magdalena y Marta y otras Marías. Ellas acompañaron a este hombre. Entonces dice ahí que después regresaron y prepararon especies aromáticas y ungüentos, ¿sí? Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento.
Entonces, ya que regresaron del sepulcro, empezaron a preparar especies, pero como ya iba a empezar el día de reposo y no se trabaja, y eso de preparar especies y embalsamar el cuerpo de Jesús es una obra muy larga. Entonces, ellas mejor escogieron descansar en el sábado conforme al mandamiento. Ya no hicieron más nada. Imagínense, la Virgen María no fue capaz de embalsamar, de seguir haciendo ese trabajo de amor sobre el cuerpo de su hijo, porque ella respetaba y consideraba sagrado el observar el cuarto mandamiento, que es el descanso sabático. Fíjense. Pero después, en el capítulo 24, versículo 1 dice, el primer día de la semana, ¿sí? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. ¿Cuándo? Obviamente el viernes antes de la puesta del sol. Y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, es decir, dos ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Sí? Dice, el primer día de la semana fueron a la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque había ya resucitado. ¿Cuál es el primer día de la semana? Obviamente el domingo de Pascua que le llamamos. ¿Sí? Pero vemos que Dios en el cuarto mandamiento dice que el día de reposo es ¿qué? Es el séptimo día, no el primero. ¿Ok? Aquí está claro que la Virgen María respetaba el cuarto mandamiento, que es descansar e ir a la iglesia los sábados, no el domingo, no el primer día de la semana. Ahora, también hay versículos donde mencionan que los apóstoles, el apóstol Pablo, por ejemplo, en Hechos capítulo 17, versículo 2, dice así, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Aquí vemos que también Pablo tenía la costumbre, dice, ¿cómo acostumbraba? Entró a la sinagoga y discutió con ellos, predicó acerca de la palabra de Dios. Pablo tenía la costumbre de también ir a la iglesia los sábados y guardar ese día de adoración a Dios. ¿Sí? Claramente está en la Biblia. Tú puedes buscar en todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Siempre te va a hablar constantemente acerca del cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Sábado, sábado y sábado. En ningún lugar tú encuentras algún otro día. No dice domingo, no dice viernes, no dice lunes. Dice exclusivamente sábado. Amén. Bueno, yo creo que los dejo con eso solamente. Pero nuevamente repito, el día que Dios ha designado, ha escogido ya para que se le adore, un día que Él nos ha regalado para entrar en comunión con Él, descansar de nuestras labores físicas y dedicarle exclusivamente a Él, es el día de sábado, que es el cuarto mandamiento dentro de su santa ley. Amén. Dios nos invita a todos a buscarle en comunión en ese día sagrado. Que Dios les bendiga. Primeramente Dios, nos veremos pronto. Hasta luego.